Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Maestro. Mucho se dice sobre el Mesías del cristianismo. Pero, ¿qué sabemos sobre su familia? ¿Cómo era compuesta? ¿También poseían atributos divinos? ¿Qué papel desarrollaron en su ministerio? En búsqueda de la respuesta a esas preguntas, aquí comienza Evidencias. La Biblia no relata mucho sobre la familia de Jesús, pero, con el paso de los años, algunos de sus familiares entraron en evidencia. Para comienzo de este estudio, ¿quiénes eran los padres de Jesús? Los padres de Jesús, según Mateo, Lucas y Marcos, los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, los padres de Jesús eran José y María. San Lucas capítulo 1, versículo 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces aquí el ángel está diciendo que ella será la madre de aquel niño que iba a ser llamado Jesús. Y en el versículo 35 dice, un poco más adelante, respondiendo el ángel, de nuevo el ángel Gabriel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está haciendo alusión a la manera, por supuesto, única por la cual vino a la existencia Jesús. Él no tuvo un padre terrenal, porque dice que el Espíritu Santo haría el milagro, diríamos así, de la concepción en María, que no había tenido, dice el relato, todavía unión carnal con su prometido. Su prometido era José, pero todavía estaban, podríamos decir nosotros ahora, de novios, y recién cuando se casaran iban a unirse íntimamente o sexualmente. Pero ahora ella iba a concebir sin ningún tipo de mediación humana, sino a través de la obra del Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás, un año y medio atrás aproximadamente, tuve la oportunidad de estar en Jerusalén en casa de un gran colector de antigüedades, un árabe que se dedica a vender antigüedades a diferentes coleccionistas. Y él estaba emocionado porque tenía un osario, una caja de huesos. Estas cajas de huesos eran utilizadas durante el primer siglo para entierros secundarios. Después que la persona se descomponía en la cueva, en la tumba donde había sido dejado, se ponían unas cajas de huesos similares a esta. Esto es una réplica en miniatura, eran más grandes, tan grandes como un fémur. Y esta caja de huesos tenía una inscripción, como tenemos una inscripción aquí, que decía María, la esposa de José. En griego. Él estaba todo emocionado porque esta era una inscripción que iba a ser noticia. Fue juntamente conmigo uno de los estudiosos, eruditos, que estuvo traduciendo los rollos del Mar Muerto. Este erudito, que trabaja con los frailes franciscanos, fue allá, examinó el osario y dijo: ¿y qué? Había muchas Marías y muchos José, nada trascendental en esta caja de huesos. Y lo cierto es eso, que había muchas Marías y muchos José. No se esperaría encontrar un osario con decoraciones hermosas, pero para el José y la María que describen los evangelios, que eran personas que vivían en la zona rural, pues no tendríamos este tipo de decoración. Se creería que José ya era una persona adulta, que tenía su propio negocio. Era un artesano.
Esto implica de que se debía trasladar de lugar en lugar. Quizás José tenía su propio taller. Jesús no era una persona sumamente pobre en su familia, porque su padre, José, su padre terrenal, tenía un negocio, y tenía un negocio que brindaba sus ganancias, porque ser un artesano en esa época implicaba tener un oficio, y tener un oficio en esa época implicaba relacionarse con gente de estatus, con gente de clase media y con gente también pobre. No podemos identificarlo necesariamente como un ebanista, como se hacen muchas descripciones, especialmente en pinturas, sino un hombre que trabajaba tanto en la piedra, como trabajaba en la madera, como trabajaba en instalaciones hidráulicas. Era una persona que hacía un poco de todo, porque así eran los trabajadores de la época. No necesariamente estaban especializados a una de las tareas, como el caso de la ebanistería. Jesús vivió en un lugar y en un hogar en el cual se trabajaban diferentes oficios relacionados a la construcción. Jesús tenía la oportunidad de charlar al mismo nivel con alguien de clase media, con alguien de clase baja o de clase alta. Su trabajo en la vida lo ayudó a perfeccionarse. Su familia, el trabajo de su familia, lo ayudó a poder saber tratar con las personas. Y de ahí también la forma de hablar con la gente que Jesús tenía, la forma de llegada que Jesús tenía, y cómo conocía Jesús de la zona en la que vivía, de cómo Jesús conocía las clases sociales, de cómo hablarle, de cómo dirigirse, de cómo hacer silencios cuando estaba ante autoridades o alguien sobre él. Otra pregunta que surge sobre el parentesco de Jesús es: ¿Jesús tenía hermanos? ¿Alguno de ellos era de sangre? ¿Cómo presenta la Biblia la composición de la familia de Jesús? Si leemos el Evangelio en una forma, digamos, así como está, así como lo encontramos en, por ejemplo, San Mateo capítulo 12, a partir del versículo 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, está refiriéndose a Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ahora, esto ha sido algo muy controvertido en la cristiandad, muy discutido, porque la tradición, no la tradición bíblica, sino la tradición histórica, ha dicho de que los hermanos de Jesús pertenecían a un matrimonio de José. Todos respetamos a María, todos creemos que fue una gran mujer, que fue la mujer elegida por Dios, pero en ningún momento la Biblia dice que ella haya conservado su virginidad por siempre. La Biblia es clara, en Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando hablaban acerca de Jesús, dijeron lo siguiente: ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí también con nosotros? Aquí vemos de que se nombra primeramente al padre, el carpintero, ¿sí? Todos en la comunidad conocían a José. Ahora estamos hablando de Nazaret. También conocían a María y conocían también a los hermanos de Jesús. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza allí para hermanos o hermanas es bastante general. Pudiese utilizarse para primos, familiares cercanos. No podemos descartar que él tuvo hermanos o hermanas. Los evangelios no son específicos al hablar de él como único, en el sentido de que no tuvo más hermanos o hermanas. La teología posterior es la que ha enfatizado esa particularidad de Jesús. Sí aparecen como hermanos, Jacobo aparece como uno de sus hermanos, aparece ya en los evangelios, aparece más adelante en el libro de los Hechos, pero no podemos determinar a ciencia cierta, a través del lente de la arqueología, si él tenía hermanos o qué relación él tenía con ellos. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, vamos a citar dos partes del Evangelio de San Juan. En una parte dice lo siguiente, dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y entonces
unas palabras más, y luego el siguiente pasaje dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esta expresión imperativa, diríamos, de parte de sus hermanos, tiene una connotación en ese tiempo y en ese ambiente de la manera como naturalmente podrían dirigirse hermanos mayores a un hermano menor. Obviamente, si Jesús era el hermano mayor, porque de paso el Evangelio de San Mateo capítulo 1 dice que Jesús fue el primogénito de María, o sea, fue el primer hijo. No hubo otro mayor que él. Pero estos hermanos se dirigían a él como que fuera un menor. Si no, le tendrían más respeto en la manera como les trataban de imponer algo, la idea que ellos tenían. Entonces, esta es una evidencia de que aquellos hermanos eran mayores que él y por lo tanto no eran hermanos, sino que eran los hijos de José. No eran hermanos propiamente dicho de sangre, sino los hijos de José. Otra evidencia la encontramos en el mismo Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Leemos esto en el versículo 26 y 27. Dice, Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que aclarando o bueno, analizando un poco más detenidamente, se refiere con claridad a San Juan, el autor o el escritor de este Evangelio, ¿no?, que lleva su nombre. Y entonces dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, o sea a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si realmente Jesús hubiera tenido otros hermanos, naturalmente ellos tendrían que haberse hecho cargo de su madre, de cuando Jesús murió, ¿cierto? Ya Jesús no podía estar con ella, atendiéndola como sostén, digamos, de la familia. Y una mujer viuda como era María, prácticamente no tenía ningún sustento social, en ese tiempo no había, era una persona prácticamente desvalida, desamparada. Entonces Jesús, en su gran amor por su madre, la confió al discípulo con quien estaba más consustanciado y que más lo amaba. Y entonces dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, es decir, le dio la contención y la protección que ella iba a necesitar en los años subsiguientes, especialmente cuando envejeciera. De manera que, insistimos, ¿no? Si hubiera tenido hijos, naturalmente los otros hijos de María tendrían que haberse hecho cargo de ella, y no un discípulo que no era estrictamente de la familia.